Muy buenos días a todas las personas que en la mañana de hoy se conectan con nosotros de diferentes puntos de la geografía nacional y del resto del mundo. Desde el Salón 70 aniversario de la Universidad de Oriente comenzamos esta transmisión especial en streaming para celebrar una de las fechas más significativas de nuestro país. Hoy es 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana. La concentración en un día, el recuerdo, la confirmación de que la cultura sigue siendo escudo y espada de la nación. El día 22 de agosto del año 1980, el Consejo de Ministros aprobó que el día 20 de octubre fuera considerado oficialmente como Día de la Cultura Nacional. En ese momento, el entonces ministro de Cultura, Armando Hart Dávalos, hablaba con mucho orgullo del significado de que se uniera en esa fecha el poderoso legado de la creación artística y literaria de nuestro país y la tradición patriótica y revolucionaria que comenzó el 10 de octubre de 1868. Se confirmó en 1959 y fue construyendo esa identidad, la fue conservando, haciéndola crecer y convirtiéndola en esencia para el sostén del desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, la Universidad de Oriente, alma también de la cultura nacional, parte de ese entramado que conforma el mundo simbólico y espiritual de los cubanos, ha querido aprovechar esta oportunidad para acompañarnos en esta celebración, justamente como lo hacemos en la universidad, con conocimiento. Aprovechando también esta oportunidad, mandamos un saludo muy especial a todas las personas que hacen del sostén de la cultura, y no me estoy refiriendo solamente a los artistas y escritores, me estoy refiriendo a todos los que enriquecen el acervo cultural de la nación. En la mañana de hoy vamos a estar conversando con profesores de nuestra universidad, personalidades que nos van a acercar desde diferentes ópticas, no solamente al significado histórico del acontecimiento, sino también a el papel de nuestra universidad y su protagonismo en la cultura, así como a los orígenes desde el punto de vista literario que tiene eso, un poco también para recordar cosas que es posible que todo el mundo piensa que conoce, pero como siempre decimos, refrescar la memoria nunca está de más. Y ya sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces con nuestro primer invitado, que es el doctor en ciencias Jordan Nápoles Ramírez, profesor de Historia del Departamento de la Licenciatura en Educación de Marxismo, Leninismo e Historia de la Universidad de Oriente, o sea, de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Bienvenido, profesor Jordan, un placer tenerlo aquí con nosotros. Con el profesor Jordan nos vamos a acercar, porque la fecha es 20 de octubre, pero el origen está justamente el 20 de octubre de 1868. Sin embargo, esa fecha es un momento al cual antecede, que está rodeado de significado, de antecedentes, y sobre eso justamente quería que usted compartiera con nosotros, profesor. Entonces, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, hoy se conmemora precisamente el 153 aniversario de que se entonara por primera vez las notas del himno de Bayamo al apóstol convertido en nuestro glorioso himno nacional. Bueno, se nos ha pedido un breve análisis histórico, y esto parte de considerar de que la historia no es una mera recepción de hechos aislados, sino una consecución de hechos interconectados entre sí. Por eso, a nuestro juicio, en la historia colonial que antecede al alzamiento armado del 10 de octubre de 1868 en la de Majagua, hay dos procesos históricos que guardan una estrecha relación con el hecho que conmemoramos hoy. El primero de ellos lo constituye la consolidación de la sociedad criolla durante el siglo XVIII, que teniendo como componentes básicos de la formación de la nacionalidad cubana al africano y al español, dio lugar al criollo como resultado de las particularidades étnicas y sociológicas que impuso el proceso de conquista y colonización española, que se dio en otra parte también del mundo, pero que en el caso cubano tuvo sus peculiaridades, y además tuvo como símbolos lo autóctono, el amor a la patria chica, la rebeldía, símbolos y valores que también estuvieron presentes en el contexto histórico en el que se entona por primera vez las notas de nuestro glorioso himno nacional. El segundo proceso estuvo relacionado con el despliegue de las opciones políticas de la primera mitad
del siglo XIX cubano, del cual emergió el liberalismo radical o independentismo como resultado de las influencias del liberalismo europeo decimonónico, inspirado fundamentalmente en los paradigmas de igualdad, libertad y fraternidad de la Revolución Burguesa Francesa de 1789. En este sentido, se elige la personalidad de Félix Varela, precursor del independentismo y el patriotismo cubano, que por razones que por hora del tiempo no podemos analizar, no pudieron triunfar en aquella época, pero que el legado quedó vigente. Y también sobresale uno de sus discípulos más destacados, José Antonio Saco, que nucleados en el periódico El Habanero contribuyeron a la formación de una generación de patriotas cubanos que pensaban la realidad de su época a través de ideas liberales ajustadas a las particularidades de la sociedad esclavista cubana y que entroncan con el independentismo y patriotismo cubano de la segunda mitad del siglo XIX. Precisamente hacia 1868, la isla de Cuba era una de las pocas naciones de nuestro continente que no habían alcanzado su independencia, junto con Puerto Rico y algunas pequeñas naciones insulares del Caribe. En tal sentido, la metrópolis española concentraba toda su fuerza en gobernar y mantener el dominio colonial en la isla. Esto conllevó a que en el conocido por la historiografía como manifiesto del 10 de octubre, redactado por Carlos Manuel de Céspedes, él expresara que España gobernaba a Cuba con un puño de hierro ensangrentado. Por lo tanto, no quedaba otra opción que no fuera la independencia de Cuba. Ir a la manigua redentora a luchar por la anhelada independencia de Cuba. En esa época, hacia 1868, lo que más disgustaba a los terratenientes criollos era el abusivo sistema tributario, es decir, la enorme cantidad de impuestos que debía pagar un individuo libre en Cuba, pero además el uso que la metrópolis daba a estos impuestos, que era para seguir costeando la propia dominación colonial española en la isla. Cada vez más era insostenible la esclavitud, por varias razones. Solamente citar que una de ellas era que muchos terratenientes se habían visto obligados a modernizar sus ingenios para poder competir con la remolachera industria azucarera europea, y los esclavos no tenían la capacidad para poder operar con las máquinas modernas para aquella época, aunque sí eran importantes su trabajo desde el punto de vista agrícola. Por otra parte, la trata era muy perseguida por los ingleses. Eran cada vez menos los marinos que se atrevían a venir con cargamento de esclavos hacia la isla, y esto hacía que su costo fuera cada vez mayor y que la trata se fuera volviendo insostenible. Además, que aumentara también el número de blancos en la isla superior a los esclavos, y que esto hiciera que el miedo al negro que había estado presente en Haití desapareciera, y hacía más viable el proceso independentista, que en otro contexto histórico, como a inicio del siglo XIX, no pudo realizarse. Lógicamente, hay también factores políticos muy importantes, entre lo que está en el alto grado de corrupción que existía en los funcionarios políticos de la época, y que por prominente que fuera un hacendado criollo, no podía ocupar el cargo público y tenía que lidiar con toda la corruptela entonces. Esto justifica que terratenientes criollos como Carlos Manuel de Céspedes, Salvador Cisneros Betancourt, uno de los más ricos de la época, entre otros, dejaran a un lado la aparente comodidad de que gozaban, arengaran a sus esclavos y trabajadores libres para tomar las armas y marcharse a la manigua a conquistar la independencia patria. La idea de componer una marcha de guerra que acompañara a los cubanos en su lucha anticolonial estuvo presente desde las primeras reuniones conspirativas. Al reunirse el Comité Revolucionario
de Bayamo el 13 de agosto de 1867, en la casa precisamente del abogado Perucho Figueredo, le sugieren a este, que era un músico prestigioso de Bayamo, que sus obras habían sido publicadas en los periódicos de la época, que tenía un gran vínculo con Carlos Manuel de Céspedes. Perucho Figueredo se había destacado en la Sociedad Filarmónica de Bayamo, un hombre de gran cultura. Le piden que por su condición de músico comience a crear la música del himno. Esto es importante resaltar, quizás los compañeros que después me sucedan se refieran, pero primeramente se creó la música, no así la letra, que sí se concreta el 20 de octubre. Bueno, el 8 de mayo de 1868, Perucho Figueredo le solicita al músico Manuel Muñoz Cedeño ya la orquestación final de lo que después se convirtió en el himno de Bayamo. El 11 de junio de 1868 era tanto ya el clamor popular, ya se conocía de esta marcha, que se solicita que se cantara en la iglesia mayor de Bayamo. Allí se encontraba el propio gobernador español, Julián Udaeta, gobernador en la ciudad de Bayamo, y él ya como que sospecha que se trata de un himno de guerra. Le dicen que la orden le había dado de que se cantara Perucho Figueredo, y Perucho Figueredo le dice que bueno, que él no era músico para decir que este era un himno de guerra, pero fíjense ya la fuerza que iban alcanzando esta marcha, que hasta en una iglesia se logra cantar y fue aceptada por el pueblo allí presente. Recordar que la toma de Bayamo, según lo ha registrado la historiografía, comienza el 18 de octubre de 1868, aproximadamente a las 7 de la mañana, y se logra firmar la capitulación de la ciudad el 20 de octubre a las 11 de la noche. Precisamente en este contexto es que se entona por primera vez la nota de nuestro glorioso himno de Bayamo. En medio del bullicio y la alegría del propio pueblo, se entona esta marcha y se concreta la letra del himno de Bayamo. O sea, he dicho anteriormente que existía la música, no así la letra, y es en este contexto que Perucho Figueredo, montado en su caballo, en la montura de su caballo, afina ya los últimos acordes de la letra del himno nacional. Ahora, ¿quiénes? Es bueno preguntarse, ¿quiénes fueron los que cantaron por primera vez el himno? ¿Quiénes se encontraban en la plaza de Bayamo? Por ahí habían terratenientes, criollos, mulatos y negros libres, pequeños artesanos, mujeres, niños, antiguos esclavos, que ya con anterioridad conocían de esta marcha. Ya incluso se dice que Perucho Figueredo, la nota en un papel se pasa de persona en persona y las personas logran cantarlo cada vez con mayor fuerza. Por eso, al decir de José Martí, para ir cerrando la intervención, en uno de sus escritos en el periódico Patria, y cito, la bayamesa se tocaba por las bandas criollas de la localidad, se cantaba por las damas y se tarareaba por los muchachos en la calle. Esta marcha épica, convertida en himno nacional, al calor de la lucha por la independencia, enarboló los más fieles y extraordinarios valores de patriotismo y justicia social. Por último, decir que hoy, cuando algunos individuos dentro y fuera del país cuestionan nuestro sistema social e intentan subvertir el orden sin argumentos políticos ni legales sólidos, nuestro himno glorioso y revolucionario se erige como un baluarte innegable del legado histórico, patriótico y cultural de nuestro pueblo en nuestras luchas libertarias. Así es, bueno, ya ustedes han escuchado ahora al profesor Jordan, o sea, indudablemente estamos hablando de un momento en la historia de nuestro país, que además, insisto, es el que se toma como punto de referencia, pero tal y como explicaba el profesor, no se trata de un acontecimiento único, sino que detrás hay toda una construcción de la identidad, una construcción de la independencia nacional. Y fíjense que hay un elemento importante que hay en lo que estaba diciendo el profesor Jordan, y es que el hecho de que el pueblo de Bayamo
haya asumido la música, pero haya cantado el himno, implica ya incorporar una intención, implica incorporar también un deseo de independencia que solamente es posible cuando las personas se sienten parte de un proyecto que no es el que tenían hasta ese momento. Yo creo que es muy importante, la gente se pregunta, bueno, ¿por qué el 20 de octubre y no el 10 de octubre? Es que aunque haya una asociación natural entre el arte y como eje de la cultura, no se trata de un hecho artístico como tal, se trata de una vinculación donde el arte implica la asunción de una identidad, implica la asunción de un nuevo universo simbólico de alguna manera, e implica un camino que iba a confirmar también esa nación, ese país por el que estaba luchando, que finalmente conseguimos el 1 de enero de 1959. Un hecho curioso nada más para decirle, la orquestación original del himno de la Bayamesa, profe, mira, aprovecho para compartirlo, no es la que tenemos hoy, porque justamente la versión final de esa orquestación se produce a solicitud de Martí y se produce a finales también del siglo, ya en la Segunda Guerra de Independencia, por lo tanto, que evoluciona. Lo importante es que la letra, parte de la letra se mantiene y la esencia, el ritmo, los tonos fundamentales del himno se conservan, dando también, como decía la gente, hasta en eso hay una sensación de continuidad de nuestro proceso revolucionario. Doy las gracias al doctor Jordan Nápoles Ramírez de la Facultad de Ciencias Sociales por habernos acompañado la mañana de hoy. Profe, un placer, gracias por su información, y nosotros vamos a continuar acercándonos a la fecha de hoy, vamos a continuar viendo algunos elementos que tienen que ver con nuestra cultura nacional, pero vamos primero a una pausa y enseguida continuamos. Una cubana que era su encanto, a quien la noche llorando vio, al otro día con su caballo buscó sus huellas y le siguió. Bien, continuamos entonces con esta transmisión especial que estamos haciendo a propósito del 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, y lo hacemos justamente acercándonos a ya que estamos en la Universidad de Oriente, desde este salón del 70 aniversario, lo vamos a hacer acercándonos también al papel que como universidad hemos tenido en torno justamente a la defensa de los valores de nuestra cultura. Hay en la propia historia el hecho mismo de que la universidad haya sido fundada en una fecha tan significativa como el 10 de octubre y todo lo que antecedió a la formación de esta alma mater, yo creo que anunció el papel tan relevante que íbamos a tener en la defensa de los valores fundamentales de nuestra cultura. Sobre este tema vamos a conversar a continuación en nuestro panel con la doctora Varinia González Esteves, decana de la Facultad de Humanidades, profesora del Departamento de Historia del Arte. O sea, hay gente que yo siempre lo pongo al revés, bueno, yo soy profesor de periodismo y soy el director, pero Varinia es profesora de Historia del Arte y además es la decana de la Facultad de Humanidades. Yo creo que esa es la esencia. Bienvenida, bueno, es un placer que además embellecer nuestro panel con la decana de la Facultad de Humanidades aquí con nosotros, y vamos justamente a referirnos a eso. Estamos en la Universidad de Oriente, una universidad que en su esencia está el preservar, desarrollar y promover la cultura, y eso tiene un sentido, eso tiene una explicación, ¿verdad, profe? Sí, buenos días. Es como siempre un placer y un verdadero privilegio poder dirigirnos al público que nos escucha en un día especial para nuestro país, el día en que celebramos la cultura nacional, Víctor, y poder hacerlo desde nuestra querida alma mater oriental, que recién acaba de cumplir su 74 aniversario de fundada. Lo primero que quisiera significar es el alto sentido patriótico que reviste la fecha que hoy celebramos y que fuera escogida, como bien nos explicaba el doctor Jordan, para homenajear la cultura cubana en sus más diversas manifestaciones. La fecha del 20 de octubre de 1868, en que se entonaron las notas del himno de Bayamo, convertido en nuestro himno nacional, ese que no podemos sino entonar con firmeza y con reverencia. Que fuera un patriota
un luchador por la independencia, pero a la vez un poeta, un hombre de letras y de luces, nos dice mucho de la significación de esta celebración por la cultura cubana. Por otra parte, quisiera destacar, ponderar el hecho de que más allá de su condición de institución de educación superior, la Universidad de Oriente constituye en sí misma una de las instituciones culturales más importantes de la urbe santiaguera, en donde se forman futuros profesionales, no solo en el ámbito de las especialidades representativas de las más de 50 carreras con que cuenta nuestra alma mater, que se estudian en ella, sino que en su carácter formativo y extensionista, la Universidad de Oriente atesora, es decir, un acervo cultural e histórico y ofrece a estos profesionales en formación no solo el acercamiento en las peculiaridades de la cultura de cada profesión, sino en la posibilidad de aprender y aprender todo un universo de conocimientos que desbordan esas particularidades a las que hacemos referencia y que constituyen patrimonio de todos los universitarios. Un acervo que se traduce en valores compartidos que son parte esencial del proceso de formación. El humanismo, el altruismo, la solidaridad, el patriotismo, por solo citar algunos, pero también el desarrollo de la inteligencia, la creatividad, el talento, puestos al servicio de la sociedad. Estas premisas hay que decir que están ya presentes desde los primeros años fundacionales de nuestra alma mater. Por ejemplo, en esa frase hermosa que forma parte del discurso de la primera graduación, el 10 de mayo de 1951, pronunciado por el doctor Pedro Cañas Abril, y cito: ser universitario es una jerarquía que nos impone responsabilidades. Los deberes básicos insertos en esa investidura consisten en ser buenos y cultos, conservarnos fieles al espíritu de la universidad. Fin de la cita. Ser buenos y cultos, Víctor, ¿verdad? Evocadora frase que se emparenta de manera armónica con esa otra de la autoría de nuestro héroe nacional José Martí, y que tantas veces recordamos, aunque no siempre, y hay que decirlo, logramos aquilatar en la honda significación que encierra. Nos decía Martí que educar es preparar al hombre para la vida, es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. El maestro, tan bueno como tan culto en su esencia de hombre apegado a los designios de su tiempo, comprendió desde bien temprano la necesidad de una educación que comienza con la vida y no termina sino con la muerte. En las miles de reflexiones que nos dejó en sus obras sobre la educación se vislumbran las raíces latinas de ese término universidad como conjunto de todas las cosas, totalidad de lo que está reunido en todo, de la aprehensión de un conocimiento que es integral. Estamos precisamente contextualizados en nuestra universidad, que se creó por expresa voluntad popular y a cuya fundación también se sumaron profesionales extranjeros de alto prestigio que esta alma mater acogió en su cálido seno. Tal es el caso del doctor Francisco Prat Puig, por solo citar uno de los tantos, y bueno, que más tiene que ver en este caso con mi formación, con nuestra formación como historiadores del arte, de profesión arqueólogo e historiador, de origen catalán, en este caso sí, pero cubano y santiaguero de corazón, espíritu y obra. Prat fue jefe del Departamento de Historia de esta universidad por varios años y fundador después de la carrera de Historia del Arte en 1983. Y a sus esfuerzos y trabajo arduo debe esta ciudad la recuperación de nuestro insigne morro San Pedro de la Roca, del majestuoso inmueble que acogiera por muchos años al Ayuntamiento de Santiago de Cuba, de la hermosa casa considerada del adelantado Diego Velázquez, hoy Museo de Ambiente Histórico Colonial Cubano. Fue el maestro Prat, como cariñosamente preferimos llamarlo, formador de varias generaciones de profesionales que hoy honran su nombre y sus aportes y que, para ser justos, Víctor Hugo, hoy también se encuentran por todo el archipiélago cubano, ¿verdad? Se destacan como excelentes promotores de la cultura de manera general y de la cultura artística de manera particular. Y en este punto quiero referirme precisamente al hecho de la creación del Departamento Carrera de Historia del Arte en la Universidad de Oriente en el año de 1983. Próximamente la carrera va a cumplir sus 38 años de fundada, ya que constituyó en sí mismo una verdadera revolución, a mi modo de ver, en el panorama cultural y artístico de Santiago de Cuba y de todo el oriente cubano, y un significativo logro de la educación superior de Cuba.
Los estudios sobre la historia del arte en Cuba ya eran de larga data, desde la etapa anterior al triunfo revolucionario de 1959. Estamos hablando que desde 1934 y bajo la égida de los destacados intelectuales Luis de Soto y Sagarra, María del Rosario Novoa Luis, se institucionalizaron estos estudios en la Universidad de La Habana para posteriormente, con la reforma universitaria de 1962, crearse la carrera de Historia del Arte como disciplina académica autónoma, inscrita por aquellos años, y ahí compartimos, bueno, con el área de las letras, es decir, siempre estuvimos hermanados desde el principio en ese mundo del conocimiento. Ya en el diseño 80, el Ministerio de Educación Superior, creado en 1976, propone la creación de la carrera en nuestra Universidad de Oriente, para atender precisamente las necesidades formativas de un profesional al que correspondería asumir los retos precisamente que en el ámbito de la cultura afloraban en los diversos contextos de esta parte oriental de la geografía de nuestro archipiélago. Este significativo hecho no irrumpió, hay que decirlo, de manera extraña para los profesionales de nuestra alma mater. Muy por el contrario, los estudios sobre la cultura de manera general y la artística de manera particular tenían un importante camino recorrido de la mano del doctor Prat, desde el Departamento de Historia y de un conjunto de profesionales, muchos formados en su magisterio, que pronto comprendieron la necesidad de una especialización en este campo del conocimiento y que el desarrollo de la cultura, como ya nos recordara ese destacado y querido intelectual que fue Eusebio Leal Spengler, es única y verdadera certeza para un proyecto sostenible legítimo. Hay que poner ejemplos, bueno, de las primeras personas que dirigieron el Departamento de Historia del Arte. Está ahí, por ejemplo, la destacada intelectual investigadora, la doctora María Elena Orozco Melgar, que fue su primera jefa de departamento. Después, bueno, dio ese legado, es decir, transmitió ese legado a la doctora, a la máster Lidia Margarita Martínez Bofil, quien también dirigió durante muchos años el Departamento de Historia del Arte, y después con la conformación ya de un claustro propio de la carrera. Está ahí la doctora Edna Sanz también, que ahora lidera muchos de los procesos desde el departamento. Ese es también el legado de nuestra institución, hay que decirlo. Reservorio de una parte significativa del patrimonio tangible e intangible de nuestra nación, criterios que le valieron ser merecedora de esa condición de monumento nacional que tiene, es decir, que ha obtenido hace muy poco, y de esta manera la Universidad de Oriente en su devenir, en su condición de septuagenaria, ha sabido muy bien aprovechar esas potencialidades formativas de los procesos históricos de los que ha sido protagonista, exhibiendo logros que han resultado y aún hoy resultan referentes tanto a nivel nacional como internacional. La Universidad de Oriente también ha sido escenario de importantes acontecimientos de amplio impacto en diferentes esferas, política, social y por supuesto cultural. Desde la visita a nuestros predios de altas personalidades de las artes, las letras, que sería harto largo, por supuesto mencionar porque es muy rico ese acervo, la política, el otorgamiento de los títulos honoris causa, que ya suman varios, a reconocidas personalidades que prestigian nuestro diario Crecer, hasta acontecimientos como la reforma universitaria, cuyo discurso programático fue pronunciado, es decir, en nuestra cancha Mambisa por el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Nuestra alma mater también ha contado a lo largo de su historia con un destacadísimo movimiento de artistas aficionados, merecedores de los más altos galardones desde la base hasta el nivel nacional y que ha nacido de las diferentes facultades, pero promovido desde la Dirección de Extensión Universitaria. Bueno, finalmente, a través de nuestra historia hemos demostrado que la universidad no es simplemente ese espacio de recogimiento para meditar sobre los problemas intelectuales del mundo. Es un recinto de la razón, sagrado sí para nosotros, pero uno que se empeña diariamente en fomentar, facilitar, estimular, atesorar, acrecentar y difundir el conocimiento con todos y para el bien de todos. Y en ese punto también demuestra y destaca que en Cuba y en Santiago de Cuba ese conocimiento y esa cultura que es tan nuestra, parafraseando a Roque Dalton, son como la poesía, como el pan, son con mayúsculas para todos. Excelente, doctora Varinia, que además nos hayamos acercado porque justamente la intención de la universidad está en eso, en la construcción, en la promoción de la cultura desde ámbitos distintos. Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos aprendido desde la universidad es que la cultura se construye
justamente a partir de todos esos conocimientos. A propósito, tengo aquí en mi poder una de las frases que decía Fidel en el Congreso de la UNIAC, o sea, un encuentro con la UNIAC en pleno año 1993, donde vivimos una situación muy compleja. Antes estamos hablando de la crisis económica actual, creo que lo que recordamos el periodo especial, cuando estudiábamos, tú y yo aquí en la universidad, recordamos que fue muy difícil y en aquel momento Fidel decía una cosa que era muy importante, que decía, la cultura es lo primero que hay que salvar. Creo que esa es la frase que todo el mundo recuerda. Sin embargo, Fidel decía también en esa oportunidad, se refería al arte y a la literatura, sí, pero igualmente al vínculo cognoscitivo y afectivo entre cultura y nación, y la suma de conocimientos imprescindibles para que el ser humano pueda defender su identidad, su libertad, su memoria, sus orígenes, y deshacer el ataque cultural justamente que estaba haciendo posible la revolución en todos los tiempos. Yo creo que esa suma de conocimientos, porque además también hay una confusión, la gente presupone que nosotros hemos aportado a la historia y al conocimiento de la cultura con el protagonismo de los estudiantes de las carreras de la Facultad de Humanidades, por decirlo de alguna manera, viéndolo la parte esa espiritual del hombre. Sin embargo, aquí se ha aportado desde la mecánica, desde las tecnologías diversas que tenemos, desde las ciencias exactas, desde la biología, o sea, de las ciencias naturales, o sea, que hay un entramado de conocimiento que ha hecho que la universidad se convierta justamente en protagonista de la cultura y hoy, 20 de octubre, creo que es muy importante que nosotros lo recordaremos. Darina, una última reflexión. La importancia que tiene hoy, en estos momentos, justamente que nosotros tengamos la claridad del papel que nos corresponde como universidad. Hoy es muy importante, ¿por qué? Bueno, es muy importante porque nosotros, en las manos del claustro de la universidad está la responsabilidad de formar a los profesionales no solo del futuro, sino del presente inmediato. Y como bien tú decías, la de formar ese profesional que no es solo ducho, es decir, no es solo especialista en cada una de las materias del conocimiento que en este amplio mundo, en este amplio universo de universitas, ¿verdad? Se desempeñan, sino de formar un profesional, como nos decía Martín, integral. Cuando los estudiantes me preguntan qué quiere decir integral, quiere decir exactamente eso, donde no solo sea protagonista el conocimiento, sino también esa construcción, esa formación moral, ética, cívica, que debe acompañar al profesional que nosotros legamos a la sociedad, porque siempre tenemos que pensar que no es una formación, no es ni nunca lo ha sido, una formación elitista. Ponía de ejemplo ahorita la carrera de Historia del Arte y me refiero exactamente a eso. Acceder a una carrera como esa, bueno, en el mundo de hoy, en otras partes es complejo, pero en el caso nuestro tiene una significación especial, no solo desde la historia del arte, sino desde nuestras especialidades, sino sensibilizar a esa sociedad a la que nos debemos siempre recalco eso a los estudiantes. Estamos formando para devolver a esa sociedad lo que esa sociedad nos reclama, necesita. Y ahí está precisamente nuestro principal papel, nuestro principal rol en el proceso de la formación. Exactamente, o sea, lo decía la decana de la Facultad de Humanidades, no se trata solamente de esa formación técnica del conocimiento básico de la carrera, sino que estamos formando intelectuales, estamos formando a las personas que deben defender, deben construir y enriquecer ese acervo cultural, y de aquí tienen que salir, si no con todos los conocimientos, al menos con la intención, con la disposición y sobre todo con la posibilidad de poder seguir enriqueciendo la cultura nacional. No podemos desarrollar ningún proceso en nuestro país que no vaya acompañado justamente con la interpretación, la percepción, la definición de cómo eso enriquece la cultura, porque es la única manera de que conservemos nuestra identidad y de que por supuesto sigamos adelante, pero no como un cuerpo técnico, sino como un cuerpo cultural, como una nación, como un pueblo que además se ve a sí mismo reflejado en sus actos y sobre todo en la forma en que defiende su presente para seguir construyendo su futuro. Muchísimas gracias a la decana de la Facultad de Humanidades, a la doctora Varinia González Esteves, y vamos a acercarnos dentro de un rato a otro aspecto también que tiene que ver con la formación de la cultura nacional. Pero primero vamos a hacer una pausa y enseguida vamos con el último fragmento de nuestro panel. Una cubana que
era su encanto. A quien la noche llorando vio, al otro día con su caballo buscó sus huellas y le siguió. Efectivamente, habíamos conversado a inicios de nuestro panel con la primera intervención que hacía el profesor Jordan sobre cómo hubo varios momentos, varios acontecimientos desde el punto de vista histórico que desembocaron no solamente en el inicio de la guerra de independencia el 10 de octubre, sino también en el 20 de octubre, que fue yo creo que el momento culminante de esa asunción de una cultura nacional, de una identidad distinta para la isla de Cuba. Vamos ahora entonces a saber, porque la construcción de esa cultura, ya hablamos del papel que ha tenido el arte, ya hemos hablado de la historia, pero también desde la literatura, desde las letras, se fue construyendo también esa identidad. Porque además, siempre decimos, bueno, la cultura, sus diferentes expresiones y manifestaciones no son un ente etéreo, ni aislado, ni que no una entelequia, como le gusta decir a mi profesor Fonseca, sino que es algo que se expresa a través de las manifestaciones artísticas, a través del comportamiento de las personas y en este caso a través de la literatura. El doctor Alejandro Ramos Banteur, quien es jefe del Departamento de Letras de la Universidad de Oriente, ha accedido también a acompañarnos en esta sesión de trabajo que estamos dedicando a hablar del Día de la Cultura Nacional, pero con conocimiento, con elementos, con cuestiones que además nos van a permitir comprender la importancia también de este momento para nuestro país. Bienvenido, doctor Alejandro, es un placer como siempre saludarlo, que esté aquí con nosotros y vamos a referirnos ahora también desde el punto de vista de la literatura, cómo se construye también esa cultura, cómo se construye esa identidad. Entonces, bienvenido profesor, le cedo entonces la palabra. Muchísimas gracias, buenos días. Nosotros, a partir de lo que se ha estado analizando aquí, nos sentimos más convocados del momento que habíamos previsto esta información, y es porque lo que se ha dicho nos nutre para reconocer que si bien la nacionalidad cubana se manifiesta a partir del comportamiento de los patriotas que se reafirman con el grito de independencia en 1868, culturalmente desde antes han ocurrido acontecimientos que pueden considerarse como el origen, la semilla de esta cultura cubana. Para ejemplificar esta afirmación lo vamos a apoyar exactamente en el ámbito de la literatura, como ya nos estaba diciendo precisamente. Ahora, ¿qué hemos tomado como base? 5 rasgos que desde el punto de vista sociocultural, desde el punto de vista sociohistórico, han estado acompañando esta construcción. Y son la presencia del criollo, la alusión a la patria, el tratamiento a la esclavitud, el ansia de libertad y el interés por la tierra. Pudiéramos estar hablando de manera precisa, por ejemplo, del año 1608. En esta fecha tan temprana, cuando se escribió la obra Espejo de Paciencia por el canario Silvestre de Balboa, tenemos la presencia del criollo, entre otros elementos. Estamos hablando de una obra apegada todavía al friso barroco de la España colonial, y a la esclavitud también estaba pegada. Es una imitación épica, italianizante, al estilo de Ercilla, que representa a los insulanos, dígase los portugueses, los españoles, los criollos, los negros, los indios, que vivían en este momento. Se trata de una pintura de la sociedad insular, donde se da atención acerca al contrabando y a la trata con los piratas, de acuerdo con la política metropolitana de la colonia española. Un ejemplo en las octavas que nos escribe Silvestre Balboa es cuando él nos presenta un fragmento que le voy a decir ahora. Por ejemplo, oh Salvador glorioso, negro honrado, oh Salvador criollo, negro honrado, vuele tu fama y nunca se consuma, que en alabanza de tan buen soldado es bien que no se cansan lengua y pluma, y no porque te doy este dictado, ningún mordaz entienda ni presuma que es afición que tengo en lo que escribo,
sin negro esclavo y sin razón cautivo. Aquí se observa, por ejemplo, el término criollo, pero que este término no tiene un valor separatista, sencillamente es una forma de tratar a la persona que es ese criollo. Hay una fecha después de 1608 que es 1792. ¿Por qué la traemos a colación? Porque en esta fecha ocurre la toma de La Habana por los ingleses. La toma de La Habana por los ingleses fue por un grupo de criollos que tuvo al frente a Pepe Antonio, también considerado un criollo. Y este es un momento importante desde el punto de vista cultural, porque además otro momento de este mismo año, otro hecho de este mismo año es que nace José Agustín Caballero, que es el autor del primer proyecto de autonomía colonial. Y ya aquí los criollos comienzan a interesarse por los asuntos de la isla y su historia. En este momento también José Martín Félix de Arrate se enorgullece de su condición de criollo y se lamenta, se duele de que sus coterráneos sean preteridos por esta misma condición. Es decir, hay una conciencia del hecho de ser criollo, comienza a tomarse esta conciencia, porque además el erudito Antonio Bachiller Morales descubre que hubo en la obra de Arrate una censura al hecho de que en sus obras él tratara el término criollo. Así lo hizo en su obra Llave del Nuevo Mundo, Antimural de las Indias Occidentales, en que él utilizaba el término criollo para distinguir a esta persona de los españoles. Yo mencionaba como uno de los rasgos también el interés por la tierra. En 1790 aparece el Papel Periódico de La Habana, que es una publicación con la que la burguesía criolla da tratamiento a lo que piensa, a partir de que alza su voz y comienza a intervenir en los asuntos o negocios públicos. Aquí se toma como tema generacional la tierra, como ya le decía. Se agrupan en torno al Papel Periódico de La Habana y en la Sociedad Económica Amigos del País. Arango y Parreños se adelanta con la temática de la tierra en sus doctrinas agrarias. En el caso de José Agustín Caballero, reclama la necesidad de maestros de la química para atender las producciones del azúcar en su proyecto de autonomía colonial, que es el primero. En los versos del autor Sequeira y Arango se exaltan las gloriosas la gloriosa presencia o la gloriosa riqueza del suelo natal, encarnado en la piña como una fruta nacional. Y el hecho de que esté hablando de esta fruta, por ejemplo, lo pone en uno de sus poemas cuando dice: todos los dones, las delicias todas, que la natura en sus talleres labra, en su meloso néctar de la piña se ven recopiladas. Y así la aurora con divino aliento, brotando perlas que en su seno cuaja, conserve su esplendor para que sea la pompa de mi patria. Aparece el término patria no con ningún aliento del patriota, sino con el hecho de que hay un sentimiento de algo que le pertenece. Pero ya si algo le pertenece, tiene algo que ver también con lo que después va a ocurrir desde el punto de vista patriótico. Ahora, aún con esto, sin embargo, como no está presente la significación política, hay autores como Sequeira, Tomás Romay, Rubalcaba, que cantan de forma ardiente y sincera a los metropolitanos españoles de la corona española. Hay una intención todavía de lealtad al rey Fernando, es decir, no hay todavía un sentimiento a la patria cubana, sino a la patria, a la madre patria española. Pero al menos en la riqueza de la tierra, esa riqueza que prodiga el suelo, de ahí se va emergiendo ya lentamente el sentido cubano.
Y esta manifestación incipiente de los cubanos es un indicador de otro tema generacional, que es la alusión a la patria. Figuras como Varela, Heredia, Saco, Del Monte, Luz y Caballero son sus principales exponentes. El patriciado no era ni independentista ni revolucionario, porque, por ejemplo, ellos, toda su producción literaria da muestra del empeño constante de mantener un control de los negocios económicos, colectivos, culturales de la isla, pero se cuidan de apelar a tomar medidas violentas que provoque una revolución social y que le pueda sustraer o le pueda evitar la riqueza patricia, porque ellos todavía saben que existe una estimulación de la revolución de Haití y también el deseo de Inglaterra de suprimir la esclavitud. Por lo tanto, ante esta amenaza se mantienen muy conservadores. Ahora, Varela, por su parte, no tiene riqueza que defender. Heredia es un patricio a quien el ansia de libertad lo ha llevado más allá de lo que hace su clase. No halló eco inmediato en la burguesía, en la pequeña burguesía cubana de su tiempo, y entonces sí ha bebido de todo el prerromanticismo español y también de sus defectos. Y es un auténtico poeta cubano que expresa con vestiduras neoclásicas comunes todo lo relacionado al patriciado, los anhelos románticos que serán patrimonio de la pequeña burguesía a partir de que ya él esté ausente, porque también Heredia fue desterrado. Dijera en algún momento de su destierro: Cuba, al fin te verás libre y pura, con el aire de luz que respiras, cual las ondas hirvientes que miras, de tus playas la arena besar, aunque viles traidores te sirvan, del tirano es inútil la hazaña, que no en vano entre Cuba y España tiende inmenso sus olas el mar. Pero bueno, esta situación de Heredia tiene una implicación no solamente de aspiración porque Cuba sea libre, sino también de rebeldía, que también lo expresa en algunas de sus manifestaciones románticas. Ahora, en 1834, la sección de literatura se crea como consecuencia de que de los patricios se desgajan, los patricios se desgajan de la excelente revista Bimestre y de la Sociedad Económica Amigos del País. Y esta sección literaria es presidida por Nicolás de Cárdenas, pero está integrada por Saco, por Del Monte, Luz y Caballero, Felipe Espuey, Escobedo, González del Valle, entre otros. Ahora, las autoridades españolas recibieron la información del sentido separatista que tenía esta congregación cultural y literaria. Por tanto, fue combatida esta academia hasta suprimirse y se produce el destierro de José Antonio Saco, quien saliera en su defensa. Bueno, este hecho de clausura de la Academia Cubana de la Literatura conlleva a que los pensadores cubanos busquen en las tertulias privadas dónde reunirse, de las cuales se conoce que la más importante es la de Del Monte, Domingo del Monte, por su sólida formación humanista. Todos aquellos que, ya sea en el Colegio de San Carlos de La Habana o San Basilio de Santiago de Cuba, pudieron desarrollar esa formación humanista, y esta es la que buscan los jóvenes de la época para poderse desarrollar desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista literario. Entonces, Domingo del Monte realmente en su desarrollo mostró el tratamiento a la esclavitud. Él abogó por la integración nacional a partir de su labor orientadora y su cautela neoclásica, junto a su propuesta a la corona española de que fueran los patricios, hacendados y criollos quienes llevaran la voz cantante en el dominio de la isla. Él logró
que los más jóvenes lo siguieran y que llevaran a sus producciones literarias sus problemas fundamentales. Y en este caso el problema fundamental del país era los horrores de la esclavitud. Él recogió en un álbum las principales composiciones negreras de sus discípulos y sugirió al escritor Anselmo Suárez y Romero el tema de la novela Francisco, que trata precisamente el tema de la esclavitud, y pero además le ofrece, le pone en sus manos las obras de Honorato de Balzac como modelo de pintura realista. Por tanto, en esta novela Francisco se va a ver una mezcla de romanticismo y realismo, dado por el tema propiamente y por el modelo que se le había propuesto. Él animó también al poeta esclavo Juan Francisco Manzano a redactar su autobiografía, y con la redacción de esta autobiografía se contribuyó a comprar la libertad de este poeta esclavo. Animó al matancero milanés, al español Padrino y al colombiano Felistán Bosmeniel a escribir sobre la esclavitud de los negros. En esta misma época también coincide en el tiempo Luz y Caballero, en la época de Domingo del Monte, que pronunció unas palabras que lo pusieron a la vista de los colonizadores. Por un lado, Domingo del Monte dice: antes que poeta se considerará hombre, en calidad de tal empleará todas las fuerzas de su ingenio en cooperar con los artistas y filósofos del siglo, y que sean dignos de llamarse hombres, es decir, que se sientan con bríos de tal y encierren en sus pechos corazones enteros y varoniles a la mejora de la condición de sus semejantes. Eso dice Domingo del Monte. Por su parte, dice de la Luz y Caballero: para que la filosofía llene cumplidamente sus altos fines entre nosotros, fuerza es que ante todo la apliquemos como un remedio a nuestras necesidades, o sea, achaques intelectuales y morales. Achaques intelectuales y morales identifica él aquí a la esclavitud. En estos criterios, tanto de Del Monte como de la Luz, hay una expresión que es vista de una manera por la corona española, y por lo tanto ambos son perseguidos. Tienen que enfrentar esta situación, y por esta causa, por ejemplo, Luz y Caballero fue llevado a un juicio, aunque fue absuelto, porque él supo afrontar la situación de alguna manera y pudo salir absuelto. No obstante, se le reprimió del magisterio durante un tiempo, hasta que luego puede continuar en su colegio El Salvador, que dirigió hasta su muerte. Y fiel a los criterios de patricios, aunque no fue un consabido revolucionario por ser fiel a las condiciones patricias, de sus aulas sí salieron los hombres que integraron las filas de la lucha por la independencia. Por lo tanto, allí él insufló ideas de esta naturaleza independentista de manera revolucionaria, porque así él se manifestaba en su pensamiento. Por su parte, José Antonio Saco se considera la voz más alta del patriciado cubano, y esto está dado porque él mostró una prosa fuerte, aguda, con la que polemizó en la lucha por la abolición de la esclavitud, de la trata, en sus artículos, y también en su excelente y monumental obra titulada Historia de la esclavitud. Tuvo una decisiva y aclamadora posición contra los anexionistas, que advirtió del peligro que esto entrañaba para la nacionalidad, y lo combate tenazmente. Por lo tanto, también Saco fue al destierro. Hay una fecha como la de 1850 que también es bueno recordar, porque en esta fecha se cierra el ciclo de influencia patricia en el proceso político y cultural de Cuba, y su obra se convierte en el examen más agudo y perdurable de las raíces de nuestra nacionalidad. Ahora,
con el destierro de Saco y la clausura de la Academia de Literatura, a la que habíamos hecho alusión anteriormente, se limita la influencia de los patricios y por eso la burguesía que está representada por Milanés, Plácido y Palma buscan, como pertenecen a una categoría inferior, no son patricios, sino que desde el punto de vista de su formación cultural no tienen esta influencia humanista como la que tenían los patricios. Por lo tanto, esta pequeña burguesía cayó en manos del romanticismo, y caer en manos del romanticismo da la posibilidad de subrayar el ansia de libertad. Ahí están las obras de el conde Alarcos, de Milanés, el hijo de la maldición de Plácido, que condena el injusto ordenamiento social. Está Francisco Anselmo Suárez y Romero, está la autobiografía del poeta esclavo Juan Francisco Manzano, pero con José Jacinto Milanés se considera que el negro es el minero de nuestra mejor poesía, y que esta, es decir, la poesía, ha de consagrarse a mejorar la sociedad circundante. En el caso de Anselmo Suárez y Romero, en su novela Francisco, logra una rica pintura de los horrores de la esclavitud, en el que domina el sentimiento de la pasión antes que el de la justa rebeldía. El protagonista de esta novela, como tiene una fuerte influencia romántica, se suicida. Pero su obra asomó la más clara influencia del realismo crítico, por supuesto, porque tenía la influencia de Honorato de Balzac, como se lo había procurado su maestro. Y tiene el mérito este autor, Anselmo Suárez, de haber sido el que más agudamente advirtió la riqueza que tiene las canciones populares del negro y del campesino, el tesoro latente del folclore cubano de danzas y tradiciones, ritmos que son trasplantados desde África. Como puede apreciarse, la presencia del criollo, la alusión a la patria, el tratamiento a la esclavitud, el ansia de libertad y el interés por la tierra son algunos de los rasgos de la nacionalidad cubana que constituyen la base del surgimiento de la cultura cubana, que tiene su expresión a partir del 20 de octubre de 1868. Por tanto, vivir como parte de una revolución que nació en 1868 significa haber asimilado todo el recorrido histórico con una plataforma política, cultural, económica, que se vino gestando desde mucho antes del 68. Y esa base soporta sostener una actitud antiimperialista, antianexionista, independentista, frente a cualquier agresión que actualmente se pueda presentar en la Revolución Cubana. Bien, muchísimas gracias al doctor Alejandro Ramos. Habíamos decidido incorporar también este fragmento, este segmento en nuestro panel, porque es muy importante que vayamos viendo cómo evoluciona el pensamiento, ya que la expresión de ese pensamiento se veía también a través de las obras literarias, cómo va primero identificándose tímidamente después, a lo mejor con soluciones que no son las que nosotros pensaríamos que son adecuadas, sin embargo, que tienen que ajustarse al contexto, a los niveles de influencia, al pensamiento, y vamos viendo cómo incluso a través de la literatura, a través de las obras de estos pensadores, de estos hombres de la historia de nuestro país, se va ya expresando el tratamiento de temas que van a conformar las razones por las cuales se comenzaron la guerra de independencia en el año 1868. O sea que hay una construcción, como decíamos ya al principio con la intervención del doctor Jordan, una construcción de esas razones, esos motivos, y una construcción de esa cultura que va evolucionando en la profundidad de su pensamiento y en el tratamiento a temas que indudablemente fueron los que condujeron a la necesidad de la independencia, y que es muy importante hoy tener en cuenta, revisitar, volver a leer, porque hoy estamos asistiendo a un proceso que está tratando de ser inverso.
O sea, ya no se trata de la conformación de una identidad que tenemos, sino que hay personas que están tratando de deconstruir como si estuviéramos yendo hacia atrás en ese pensamiento con un tratamiento de las problemáticas actuales que no están ajustadas a su contexto, que están entibiando determinados fenómenos, propiciando otros y que al final nos damos cuenta de que estamos volviendo a formas de tratamiento de un tema que nunca fueron la solución, pero que fueron la construcción, o sea, fueron temas que sirvieron para construir una cultura. Por lo tanto, ese tipo de tratamiento no puede servir hoy para deconstruir esa cultura. Por lo tanto, no nos dejemos engañar cuando la gente hoy se vuelve hipercrítica y empieza a manosear la realidad de alguna manera, intentando una forma supuestamente creativa de asumir el tratamiento de los temas actuales como parte de la cultura, porque esa creatividad necesariamente tiene que ir acompañada con, insisto, el mundo espiritual del cubano y lo que eso significa para la formación. Vamos cerrando nuestro panel del día de hoy, porque ustedes nos verán en cualquier momento del día, gracias a la bondad de las nuevas tecnologías en nuestros sitios institucionales, y agradezco profundamente a las personas que hicieron posible también la realización, a nuestros panelistas, al doctor Jordan, a la doctora Barini, al doctor Alejandro, a los compañeros de la Dirección de Comunicación de nuestra universidad, de la Dirección de Informatización, de Extensión Universitaria. Nos ha acompañado también aquí en nuestro salón la presidenta de la FEU y el secretario de la Juventud también ha estado por aquí, pasó el jefe del Departamento de Historia y Patrimonio. En fin, personas que estamos vinculados con este mundo y que no hemos querido que pasara por alto una jornada tan significativa para nuestro país sin que nuestra universidad también no tuviera una participación, no como la que hacemos cotidianamente, sino acercándonos a este tema desde el conocimiento. Y particularmente voy a cerrar con el último párrafo del artículo que publicó hoy el intelectual cubano Abel Prieto en Cuba Debate, teniendo como eje central también la celebración por el Día de la Cultura Cubana. Y decía Abel Prieto: nación y revolución, patria y revolución no pueden concebirse separadas. Tampoco es posible imaginar la auténtica cultura cubana, la cultura nuestra, vigorosa y genuina, vendiéndose al imperio o alineándose al anexionismo. Si es realmente cubana, si nace de nuestras raíces, si ha sido gestada por hombres y mujeres, vivan donde vivan, portadores de aquella cubanía que definió Fernando Ortiz, va a estar ligada indudablemente, indisolublemente al binomio de la nación y la revolución, al binomio de la patria y de la revolución. Y desde cualquier lugar donde estemos, recuerden que eso es lo que nos hace distintos, lo que nos hace diferente, porque los que cambian constantemente de camisa, de bando o de formas de pensar, no tienen un lugar al que pertenecen, como si los que pertenecemos al bando de lo que amamos y construimos, y sobre todo que hemos sido formados y que estamos aquí para llevar adelante nuestra revolución a pesar de las dificultades y especialmente tratando de resolver aquellos problemas que hoy están atentando contra su desarrollo. Cultura cubana, cultura que tiene que ver con esa intención de mirar siempre hacia adelante, porque somos justamente eso, cubanos. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz jornada.